Hay ocasiones en las que un momento tranquilo puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. El 25 de agosto del 2005, Johan Otter y su hija Jenna decidieron recorrer uno de los senderos más espectaculares del Parque Nacional Glacier, en Montana. Ambos eran excursionistas experimentados, estaban en excelente forma física y aquel viaje tenía un motivo especial: celebrar que Jenna acababa de graduarse de la preparatoria y estaba a punto de comenzar la universidad. Nada los prepararía para el giro que daría esta excursión, ya que horas después, los dos estarían luchando por sus vidas contra uno de los depredadores más temidos de Norteamérica. Pero antes de seguir, si te gustan los relatos de true crime, desapariciones, misterios sin resolver o incluso casos con un toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, quizá eventualmente más, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte. Ahora sí, vamos al video. Aquella mañana era perfecta. Había nevado el día anterior, pero el cielo estaba despejado y la temperatura casi ideal para caminar. El sendero estaba prácticamente vacío cuando empezaron la ruta alrededor de las 7 de la mañana. Padre e hija iban conversando, disfrutando del paisaje y haciendo planes para continuar explorando otros lagos esa misma tarde. Aquí el sendero era hermoso, lleno de naturaleza que contemplar, pero conforme iban avanzando, el camino se ponía más rocoso e inclinado. Aún así, padre e hija estaban felices de estar ahí, juntos y en una nueva aventura. Llevaban provisiones, un spray antiosos y procuraban hablar en voz alta para no sorprender a ningún animal. Estaban haciendo prácticamente todo bien, pero en ocasiones, hacer todo correctamente no es suficiente. Poco antes de las 9 de la mañana, Jenna caminaba unos pasos delante de su padre. El sendero giraba alrededor de una enorme roca de casi 6 metros de altura. No había manera de saber qué esperaba al otro lado de esa roca. Jenna da un paso y el otro lado se encontraría con un oso gris. No estaba lejos, estaba a poco más de 1 metro, tan cerca que solo bastaba con extender la mano para poder tocar su hocico. Pero lo peor, detrás de él habían 2 osos más pequeños. En ese instante ocurrió el peor escenario posible. Habían sorprendido a una madre con sus crías. Jenna apenas alcanzó a decir una frase. «Oh no», y después cometió un error que podría haber sido fatal. Se dio la vuelta y empezó a correr. Johan, por su parte, todavía no entendía qué estaba pasando. Iba detrás de su hija y aún no podía descubrir qué había hecho que Jenna se detuviera tan repentinamente. Pero obtendría su respuesta al momento de ver una enorme masa de pelo corriendo directamente hacia él. Lo que más le llamaría la atención serían sus colmillos y garras. No tuvo tiempo para pensar, solo hizo lo que cualquier padre haría por instinto. Se colocó delante de su hija y no se movió. El impacto fue inmediato. El oso le mordió la pierna con una fuerza brutal y empezó a lanzarlo de un lado a otro como si no pesara nada. Más tarde recordaría algo muy extraño. No sintió miedo, ni siquiera dolor. Su mente solo estaba concentrada en sobrevivir a aquel ataque. Finalmente, consiguió liberarse por un instante y se dejó caer por una pendiente rocosa de unos 6 metros. Sabía que esa era su única oportunidad. Cuando logró detenerse, levantó la vista. El oso ya no estaba sobre él, estaba con Jenna. Y eso era exactamente lo que más temía. Mientras tanto, el spray antioso había salido despedido de su mochila durante el primer ataque. Jenna logró recogerlo, pero el problema nunca lo había usado. En medio del pánico, olvidó quitar el seguro. Fueron apenas 1 o 2 segundos de confusión, suficientes para que el oso cargara nuevamente contra el nuevo objetivo. El susto de verse sola hizo que perdiera el conocimiento y cayera cuesta abajo, a unos 15 metros de altura y una dirección diferente a la de su padre. La caída le fracturaría la espalda. Johan, preocupado por su hija, empezaría a gritar su nombre para intentar localizarla, pero su voz no solo llegaría a Jenna. El oso lograría localizarlo y se dirigiría nuevamente hacia él. Lo que ocurrió después probablemente fue lo que le salvó la vida. Mientras la madre oso seguía atacándolo, Johan entendió algo. Si el oso permanecía concentrado en él, su hija tendría más posibilidades de sobrevivir. Él llevaba consigo una mochila que protegía su espalda. Jenna no tenía nada, así que en ese momento dejó de pensar únicamente en salvarse. Su objetivo pasó a ser mantener la atención del animal el mayor tiempo posible. Para eso empezaría a gritar sin parar, con tal de que el oso no perdiera el interés en él. El ataque del oso sería despiadado. Le arrancó gran parte del cuero cabelludo, le fracturó el cuello, le rompió la muñeca, le destrozó el rostro. Pero Johan seguía resistiendo. Decidió lanzarse nuevamente por el sendero, cayendo unos 9 metros más, pero el oso llegaría rápidamente hacia él y continuaría atacándolo. En un momento del ataque, sentiría un colmillo perforando la base de su cráneo. Pensó que iba a morir, y eso activó su deseo de sobrevivir más desesperado. Con las pocas fuerzas que le quedaban, volvió a lanzarse pendiente abajo. Esta vez terminó atrapado entre unas rocas, al borde de un precipicio. El oso descendió lentamente y lo observó durante unos segundos. Durante este tiempo, Johan permanecería completamente inmóvil. Entonces ocurrió algo totalmente inesperado. El oso dio media vuelta y se marchó.
Pero la calma duraría poco, porque lo siguiente que escuchó fue un grito. Era Jenna. El oso también la había atacado. Ella intentó sujetarlo por el cuello durante un instante, pero rápidamente recordaría la recomendación para este tipo de ataques. Así que sin pensarlo, se hizo la muerta. Se quedó completamente inmóvil y en posición fetal mientras el animal la mordía en el rostro y en los hombros. A pesar del miedo y el dolor, Jenna no se movió. Finalmente, la osa decidió regresar con sus crías y desapareció. Jenna y Johan seguían vivos, pero estaban demasiado heridos para reunirse. Johan dejaría pasar unos minutos antes de volver a llamar a su hija. Estaba aterrado de que al llamarla, esta no le contestara. Solo había escuchado el grito inicial del ataque y después solo un silencio ensordecedor. Pero esta vez al llamarla, Jenna le contestaría. Separados por apenas unos metros, empezaron a pedir ayuda. Pasaron 45 minutos aproximados antes de que otros excursionistas los encontraran, y varias horas más tarde para que un helicóptero pudiera evacuarlos. Las lesiones de Johan eran devastadoras. Había perdido gran parte del cuero cabelludo, casi la mitad de su sangre durante el ataque, tenía el cuello roto en varios puntos, su ojo derecho estaba dañado, múltiples fracturas y decenas de mordidas. Jenna sufrió fracturas en la espalda, heridas profundas en el rostro y el hombro, además de las lesiones provocadas por la caída. Pero contra todo pronóstico, los dos sobrevivirían. Después de diferentes cirugías, terapia y horas en el hospital, ambos serían capaces de retomar sus rutinas. Con el tiempo, Johan incluso volvió a correr maratones, uno de sus hobbies favoritos. Y lo curioso, jamás culpó al oso. Siempre sostuvo que la hembra no estaba cazando. Solo estaba haciendo lo que cualquier madre haría al creer que sus crías estaban en peligro: protegerlos. Curiosamente, lo mismo que había hecho Johan. En la naturaleza, a veces el villano no existe. Solo dos especies, intentando sobrevivir en el mismo lugar y en el peor momento posible. Cuéntame qué te pareció la historia de supervivencia. ¿Has tenido alguna vez algún encuentro peligroso en la naturaleza? Te leo en los comentarios. Y ahora sí, este sería el video de hoy. Cuídense un montón y nos estamos viendo en el siguiente caso.